SER Podcast. Hola, soy Javier Ruiz y esto es Hora 25 de los negocios. Hoy, manual de urgencia de lo que será el nuevo alquiler. Ley de alquiler que adelanta la SER. Primero la urgencia, nueva regulación del mercado del alquiler que les ha adelantado la cadena SER. El Ejecutivo plantea bonificaciones en lugar de límites de precio, como marcaba Podemos. Porque nos entiendan, Podemos planteaba limitar a, por ejemplo, 1.000 euros como tope un alquiler. El Gobierno dice, podrá usted seguir alquilándolo a 1.000, 1.500, el precio que usted quiera, pero si usted alquila a 1.000, va a recibir una bonificación del 50%, es decir, solo va a pagar impuestos por 500 euros. Y si usted baja el precio del alquiler, esa bonificación puede ser hasta del 90%, es decir, solo va a pagar impuestos por 100 euros. Este es el sistema que ha encontrado el Ejecutivo, el de la bonificación fiscal en lugar del límite legal, tal y como planteaba el ministro de Fomento. Es más positivo y más eficaz promover que no imponer. Y a nosotros nos parece que hay elementos, y en eso estamos trabajando, para sacar viviendas al mercado y hacerlo a un precio asequible a través de incentivos. El plan del Gobierno tiene 3 patas en 3 áreas. Primero, lo que se denominan zonas especialmente tensionadas, las zonas en las que el precio del alquiler se ha disparado. Ahí es donde esa bonificación fiscal va a ser más agresiva, hasta del 90%. Si un propietario baja el precio del alquiler hasta el 10%, la bonificación fiscal será del 90%. En castellano, si alquila a 1.000 euros, solo va a pagar impuestos por 100. Igualmente, si saca una vivienda nueva al mercado del alquiler en esas zonas especialmente caras, la deducción fiscal va a aumentar un 20%. Así que las zonas especialmente tensionadas van a tener una bonificación fiscal especialmente generosa. Esta es la primera clave y la primera pata de ese plan. La segunda, Jordi Fábrega, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Es para todos los demás contratos del alquiler. Todos los demás, en todas las demás zonas, van a tener también bonificaciones fiscales. ¿En función de qué y con qué parámetros, Jordi? Pues la base de esa bonificación fiscal será del 50%, pero a partir de ahí, en función de cumplir una serie de criterios que básicamente son facilitar el alquiler de viviendas en condiciones favorables, esa bonificación se podrá incrementar. Por ejemplo, quien haya hecho obras de rehabilitación o mejora de la vivienda en los últimos 3 años, obras por las que haya tenido que pagar el equivalente a más de 6 meses de renta, podrá tener una bonificación adicional del 10%. Quien alquile a jóvenes de entre 18 y 35 años una vivienda en alquiler se bonificará un 20% adicional, una medida para favorecer el acceso a la vivienda de este colectivo. Poner una vivienda en manos de estos jóvenes permitirá una bonificación del 70% en total. Y también se está estudiando, aunque no está cuantificada, otra bonificación que se podrán aplicar los propietarios que alquilen viviendas a inquilinos con ingresos reducidos. También hay que fijar aún a partir de qué umbral se considerarán ingresos reducidos, pero también está sobre la mesa esta incremento de la bonificación para los que alquilen a gente que tenga ingresos reducidos. Así que ahora mismo, primera posibilidad de deducción para las zonas especialmente tensionadas, las más caras, la que les acabamos de contar, hasta el 90% de bonificación si ustedes bajan el precio del alquiler. Segundo paquete de bonificaciones para todos los demás territorios. Y tercer grupo de modificaciones, 2 cambios sustanciales para los grandes tenedores y para las viviendas vacías. Se va a considerar gran tenedor no quien tenga más de 5 viviendas, como planteaba Podemos, no quien tenga más de 10, como marcaba la ley hasta ahora, sino a quien tenga más del 1% del parque de vivienda de una zona especialmente tensionada. Así que eso es lo que va a determinar ahora si uno es gran tenedor o no y, por tanto, si tiene obligación de poner en el mercado vivienda social. Segunda novedad, va a haber un recargo en el IBI para aquellos propietarios que tengan sus viviendas vacías. Un recargo de hasta el 1% en el pago del IBI, siempre que sean inmuebles de uso residencial que se encuentren desocupados permanentemente.
Estas son las 3 patas de la nueva norma que plantea el Ejecutivo y que está pendiente de ajustes técnicos entre el Partido Socialista y Podemos. Ajustes técnicos. ¿Por qué? Porque el debate político sigue. Porque Podemos dice que esto es una flagrante violación del acuerdo de gobierno, mientras que el Partido Socialista dice que cumple estrictamente ese acuerdo de gobierno. Se plantearon límites a los precios de la vivienda, pero no topes. Esto, dice el Ejecutivo, son límites fiscales también. El debate sigue en lo político, las posiciones están marcadas. Vicepresidenta Nadia Calviño, en nombre del PSOE, Gerardo Pisarello, en nombre de Podemos. Este asunto de la vivienda no se resuelve poniendo en un Real Decreto Ley el precio no puede subir más del 1%. Aceptamos formar parte de un gobierno porque había un compromiso escrito de que haciéndolo íbamos a tener los alquileres regulados. Ya digo, la intención no es generar ningún tipo de ruido en esto. Hay temas sociales que en un contexto de emergencia como el que estamos me parece que son absolutamente claves y por eso digo que es una línea roja y que esperamos que se reconduzca pronto, ¿no? Ese debate político sigue, vamos a dejarlo aparcado y analizar la clave económica, si las bonificaciones fiscales pueden o no ser más efectivas que los topes de precio legales. José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universidad Pompeu Fabra, uno de los grandes expertos en vivienda en el mercado en España. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, buenas noches, Javier. Señor García Montalvo, límites, pero por bonificación fiscal. ¿Puede funcionar? ¿Esto puede ser efectivo? Sí, podría funcionar. De hecho, digamos, los cálculos están hechos precisamente para que si tú estás dispuesto a reducir el precio de mercado de tu vivienda, puedas conseguir una contraparte a esa reducción a partir de una deducción fiscal. Leamos medida a medida e impacto a impacto. Primero, la de bonificar hasta el 90% del alquiler si le baja el precio al inquilino. ¿Esto puede meter nueva vivienda en el mercado? ¿Esto puede bajar los precios? Bueno, esto en principio podría bajar los precios porque, digamos, es un incentivo bastante potente. Hasta ahora tenía un 60% de reducción. Bueno, pues ahora puedes llegar, reduciendo el precio de un 10%, podrías llegar a tener una deducción bastante superior a la que tienes. Por lo tanto, es un cálculo económico. Haciendo el cálculo económico, pues te puede resultar más rentable. Segunda pata, cambios a quienes alquilen viviendas recientemente rehabilitadas. La bonificación fiscal aumenta un 10% si uno ha rehabilitado su vivienda al menos hace 3 años. Esto, de nuevo, puede meter vivienda rehabilitada, esto puede fomentar, esto puede funcionar. Sí, yo creo que esto, de nuevo, va en la misma línea. Digamos, cuando tú dices en los sitios donde se plantean controles de precios, hay exclusiones en los controles y, por ejemplo, las reformas a las viviendas permiten exclusiones que permiten que los precios puedan subir un poco más o no están sujetos con respecto a lo que es la norma, ¿no? Por lo tanto, esta opción es precisamente una aplicación exactamente analógica a lo que es el control de precios a viviendas que tienen rehabilitación, pues aplicado a deducción fiscal, es exactamente analógico. Y tercera pata, se bonifica a quien alquile a un joven de 18 a 35 años, se le desgrava un 20% más, o a quien alquile a inquilinos con ingresos reducidos, con bajas rentas. ¿Esto puede ampliar? ¿Esto puede funcionar también? ¿O aquí los jóvenes y las rentas bajas no tienen acceso ni siquiera con rebajas de precio de alquiler? Vamos a ver, aquí el problema fundamental, y yo creo que esta es la idea que hay detrás, que subyace a esta opción, es digamos, los propietarios pueden tener sus reservas a alquilar la vivienda a un determinado grupo de personas que puedan pensar que por el perfil la probabilidad de que dejen de pagar en algún momento es superior. Y por lo tanto, bueno, si tú de alguna manera puedes compensar, es una especie de seguro, es una analogía al seguro, tú estás, mediante ese incremento de la desgravación, le estás proporcionando al propietario una parte de un seguro de alguien que el propietario cree que a lo mejor pues no es el inquilino ideal porque podría dejar de pagar y por lo tanto le estás compensando. Hoy Podemos dice esto no funciona, son necesarios controles y se habían comprometido controles. ¿Es mejor la alternativa, la del control de precios en el alquiler? Bueno, esta ya sabemos que no funciona, por eso digo que si la alternativa es esta, no hay ninguna duda. Una puede funcionar, la otra ya tenemos evidencia de hace muchísimo tiempo, tenemos docenas y docenas de trabajos de investigación académica que muestran que esto no funciona. Y de hecho, a mí me sorprende que
cuando el vicepresidente del gobierno el otro día, o el ex vicepresidente del gobierno el otro día, dijo datos para el sector inmobiliario, bueno, pues ya tenemos esos datos en el caso de Barcelona y de Cataluña, y la realidad es que no dicen, y de hecho para Berlín también han salido 2 informes sobre Berlín, sobre la caída espectacular que ha habido en la oferta en Berlín por este nuevo sistema tipo franquista de fijar los precios. O sea, ya no es que hay un límite al crecimiento de los precios, sino que los precios quedan fijados a un nivel dado, ¿no? Y ya se ha producido una caída que el último estudio cifra en el 50% en Berlín, y una presión enorme a todas las ciudades que están cerca de Berlín, porque como no hay oferta, la gente tiene que irse a otras ciudades, haciendo subir el precio de las otras ciudades. Los primeros datos que tenemos para Cataluña, donde, como sabes, pues el sistema lleva en vigor desde finales de septiembre, pues son muy pocos, son escasos, pero ya hay gente que intenta sacarle punta. Bueno, la realidad es que si intenta sacarle punta, no la tiene, porque si tú comparas las localidades, digamos, tensionadas, que son las que están sujetas al control de precios, con las localidades no tensionadas, y por supuesto tienes en cuenta el efecto COVID, esto es muy importante, tienes efecto COVID, no hay ninguna diferencia. Pero ojo, esto es una cosa absolutamente preliminar. Aquí hay que hacer un estudio de evaluación serio, bien hecho, y cuando el tiempo haya pasado lo suficiente como para poder hacer este análisis. Todo lo otro es absolutamente precipitado, pero ya te puedo decir que con los datos de fianzas, que son datos de contratos, son datos bastante mejores, mucho mejores que los datos que puedas encontrar de los portales, pues los resultados desde luego no apoyan esta idea, y desde luego todos los resultados anteriores empíricos que existen desaconsejan claramente este tipo de medidas de controles. Pues José García Montalvo, catedrático de Economía de la Pompeu Fabra en Barcelona, gracias por estar esta noche aquí en Hora 25 de los Negocios. Un abrazo. Un abrazo. Suscríbete a Hora 25 de los Negocios. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 9:30 de la noche. Cadena SER. La radio.